Muy buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Elizabeth Melina Espinosa Cabrera y el día de hoy, como parte del curso de Filosofía del Derecho, les voy a hablar acerca de la participación ciudadana y la democracia ante la corrupción en el Perú. Primero vamos a partir de un análisis del estado actual de la democracia peruana y también los desafíos a los cuales nos enfrentamos al combatir la corrupción estructural que asola nuestro país. Bueno, para poder analizar el estado de la democracia peruana, primero debemos de partir de que esta es una característica fundamental de la constitución de nuestro estado. Es un aspecto que está constitucionalmente predeterminado. En nuestra constitución política se dice que el Estado peruano, la República del Estado peruano es democrática. Persigue una forma de gobierno democrática y por lo tanto nosotros elegimos a nuestro representante a través de los comicios, de las elecciones, y por lo tanto la administración pública se da por la elección, ¿no? Se rige bajo estos principios. Bueno, no obstante, nosotros venimos luchando contra una corrupción que no solamente es algo que acontece en la actualidad o en las últimas décadas, es algo que se ha instaurado en nuestra sociedad desde hace muchísimo tiempo, a tal punto de que ahora es una corrupción estructural, es algo que se ve en el día a día, hasta cuando nos relacionamos, hasta cuando, bueno, vamos a la escuela o de repente cuando también eh, subimos al medio de transporte, es algo cotidiano. La democracia, la corrupción se ha vuelto un problema cotidiano, ¿no? Que no solamente afecta a la esfera política, sino que también parte de nuestra vida, ¿no? De nuestra cotidianidad. Bueno, por otro lado, otro problema al que nos enfrentamos, otro desafío, es que no hay una legitimidad del gobierno. Actualmente no hay una aprobación de la presidenta como de, bueno, el conjunto de congresistas, ¿no? Hay una pérdida de confianza en las instituciones y eso no nos ayuda a tener una estabilidad política, ¿no? Tenemos muchas dificultades en cuanto al funcionamiento de nuestro gobierno y por lo tanto eso debilita también el Estado, ¿no? Bueno, fundamentalmente, ¿no? Bien, esa es la problemática que actualmente, bueno, les presento, ¿no? No obstante, para poder comprender eh, todo este problema, es necesario que también podamos comprender cómo es que se conforma el Estado, en este caso el Estado moderno, porque en la actualidad nosotros tenemos un Estado moderno. Em, para empezar, la concepción del Estado parte desde los filósofos griegos. El Estado es la manera en la que se puede garantizar la convivencia pacífica, la convivencia en armonía, según los filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? El Estado es la forma en la que se puede garantizar la justicia y el intercambio adecuado de los bienes, porque cada ser humano ofrece un bien. Somos seres sociales, somos seres políticos y por lo tanto necesitamos relacionarnos con los demás. Y para que esta relación se dé de manera pacífica, se dé de la manera más adecuada posible, es necesario que se den justicia y el Estado es el eje administrador de la justicia, ¿no? En sus diferentes formas. Bien, a medida que fueron pasando los años, el Estado fue evolucionando. Ya para el siglo XV, para el siglo XVI, se tenía un Estado monárquico, ¿no? Un Estado feudal, en el cual el poder estaba acumulado en las manos de unos cuantos. Estos unos cuantos tenían propiedades y por lo tanto tenían de esa manera la legitimidad, ¿no? Sin embargo, hubo una transición de la sociedad feudalista o del sistema feudalista al capitalista. En este caso, hubo un cambio a nivel social y económico que por lo tanto conllevó a que la política cambiara, la forma de gobierno cambiara. Esta transición se dio porque apareció bueno, apareció la burguesía.
La aparición de la burguesía conllevó a que los siervos ya no sean siervos, sino que sean trabajadores pagados con un salario. Y bueno, también la conformación de las primeras urbes y también el cambio de pensamiento fue dando origen a otra manera de pensar y por lo tanto una nueva conformación de la sociedad. Y también, bueno, la aparición de nuevas tecnologías y la generación de las mercancías, ¿no? En un comienzo los estados eran absolutistas, es decir, quien tenía la primacía del poder era el monarca, era el rey, y esto estaba determinado por la voluntad divina. Eh, Sin embargo, a medida que el pensamiento fue avanzando, a medida que se realizaron más cuestionamientos, eh, el rey dejó de tener esa legitimidad para dar paso al pensamiento filosófico antes que al pensamiento divino, ¿no? Ahí ya viene la reflexión dada por el siglo de las luces, por el conjunto de filósofos de la modernidad, ¿no? Ya no se ponía en primer lugar lo teológico, sino que más lo filosófico, lo científico, lo razonable, ¿no? Bueno, estos aspectos sociales, económicos, también la aparición de la economía política de la mano de Adam Smith, dieron origen a los estados modernos, ¿no? Ya no tenía que ser el monarca el soberano, sino que tendría que ser el pueblo. Y eso se ve con, bueno, eh, el pensamiento de esos filósofos, ¿no? Bueno, fundamentalmente tenemos a más filósofos aparte de Hobbes, Locke y Rousseau. Em, También tenemos a Maquiavelo, tenemos a Kant. Sin embargo, voy a abordar más estos tres porque, bueno, nos interesa saber más acerca de lo que, de las reflexiones del Estado que ellos tuvieron fundamentalmente, ¿no? Para empezar, ¿no? Eh, Estos tres autores reflexionan acerca del Estado y por qué existe, cuál es la naturaleza del Estado y también de cuál es la naturaleza del hombre. Para empezar, la naturaleza del hombre para Hobbes era una naturaleza egoísta, es decir, el ser humano es egoísta por naturaleza y solamente busca su propio beneficio antes que el bien común, ¿no? Y por lo tanto, tiende a tiende a dos fines, ¿no? O bien la paz o bien la guerra. Eh, el hombre, cuando tiende a la guerra, puede matar o puede vulnerar los derechos de los otros, las libertades de los otros y también su derecho a la propiedad, ¿no? O bueno, las propiedades de los otros. Bueno, de este modo, para que no haya esa arbitrariedad entre unos y otros, el ser humano lo que busca es protegerse y con fines netamente egoístas es que genera un pacto social, ¿no? Eh, y este pacto social es concretizado a través del Estado. Por otra parte, Locke tiene una visión más optimista del ser humano. Él piensa que el ser humano es bueno por naturaleza, sin embargo, la sociedad es quien de algún modo lo corrompe, ¿no? Y que por lo tanto que el ser humano es bueno y por lo tanto piensa, ¿no? El ser humano usa la razón y a través de este uso de la razón es que eh, genera pactos, ¿no? Genera este pacto para poder cuidarse y para poder tener una justicia mayor, ¿no? Para tener una noción de justicia y por lo tanto la libertad, ¿no? Y de esta manera crea el Estado. Por su parte, Rousseau eh, mm, tiene más afinidad con el pensamiento de Locke, ¿no? De Locke. Y bueno, Rousseau eh, tiene un pensamiento más avanzado en el sentido de que él, bueno, piensa ya más adelante, es mucho más actual, es Rousseau. Eh, el pensamiento de Locke y de Hobbes es mucho más antiguo y por lo tanto él ya consolida el tema de la democracia que aparece con Locke a través de la elección de una asamblea general de la mano con la monarquía, ¿no? Que es la división de poderes. Rousseau eh, instaura
las bases para la democracia, ¿no? Diciendo que el soberano es el pueblo, es decir, la voluntad general debería de primar y por lo tanto esta debería estar en conjunto con el bien común. No obstante, Rousseau también es crítico al respecto, indicando de que el pueblo debería de estar instruido, porque un pueblo que no lo esté está condenado a elegir de repente algunas a representantes que de repente no vayan a buscar el bien común, ¿no? O que de repente vayan a generar confusiones, ¿no? O revueltas. Eso, ¿no? Eh, es indispensable poder leer a estos tres pensadores porque a pesar de que tienen posturas diferentes o medios similares en el caso de Rousseau y Locke, eh, nos ayudan a poder comprender la naturaleza del hombre y cómo es que el Estado puede haber sido conformado a partir de diferentes perspectivas, ¿no? Perdón. Bien, ahora, con respecto a las formas de gobierno, primero vamos a hablar acerca de las formas de gobierno postuladas por Platón para llegar hacia la democracia, ¿no? Que es el tema que nos interesa. Para empezar, bueno, Platón nos habla acerca de la aristocracia, ¿no? La aristocracia vendría a ser el gobierno de los más sabios, ¿no? De las personas que aspiran a la sabiduría, comparado con la alquimia vendrían a ser los hombres de oro, ¿no? Son a los que les interesa el conocimiento y tienen esa afinidad, ese amor por la sabiduría, ¿no? Por el conocimiento, por la formación, por la reflexión, ¿no? Ellos deberían ser los que conducen eh, a la población, ¿no? Al pueblo. Mientras tanto, la timocracia tiene que ver con el gobierno de la nobleza, los que persiguen los bienes morales, ¿no? Comparado con la alquimia, estos vendrían a ser los hombres de plata, ¿no? Persiguen los bienes morales, es decir, las virtudes, ¿no? Persiguen las virtudes. Por otro lado, la plutocracia va de la mano con la oligarquía, pero primero les voy a explicar acerca de la plutocracia. Tiene que ver con el gobierno de los comerciantes, ¿no? En este caso es el poder en las manos de unos pocos, ¿no? Eh, estos vendrían a ser los hombres de bronce, según la alquimia, porque, bueno, ellos buscan las posesiones, ¿no? No buscan un fin, como fin la sabiduría, no buscan como fin la moralidad o de repente las virtudes, solamente buscan los bienes, que para Platón es algo más bajo, ¿no? Poner por encima los bienes que los ideales, ¿no? Y bueno, la degeneración de la plutocracia vendría a ser la oligarquía, que ya es tener el poder en manos de unos cuantos, una vez que estos unos cuantos logran acumular los suficientes bienes, ¿no? Y bueno, es un gobierno basado en la riqueza. Y esto genera desigualdades, la acumulación genera desigualdades, es lo que vivimos hoy en día, ¿no? La creciente desigualdad porque los recursos se acumulan en manos de unos cuantos, ¿no? Y esto genera incomodidades, genera efervescencia, ciertos conflictos entre la población. Y la misma población lo que realiza ante ello es una revolución. Y la revolución termina en la democracia, ¿no? La democracia, a diferencia de la aristocracia, es el gobierno del más popular. O sea, es la elección no del más sabio, no del más moral, ni del más rico, sino del más popular. El pueblo es el que elige al más popular. Es la soberanía del pueblo, como lo decía Rousseau, ¿no? Y bueno, este gobierno popular se puede degenerar en una tiranía. ¿De qué manera? Bueno, los tiranos pueden, em, los tiranos pueden aparecer a pesar de no gozar de la legitimidad que tanto se promueve en la democracia, ¿no? Bueno, lo cual se puede evidenciar en las dictaduras militares, en los gobiernos autoritarios, inclusive en los gobiernos democráticos, pero bueno.
hay este tipo de estado pendular entre la democracia y la tiranía, que es lo que fundamenta Platón, ¿no? Bueno, continuemos. Ahora, con respecto a la democracia también ha ido avanzando a través del pensamiento de los diferentes filósofos, ¿no? Por ejemplo, Locke es el primero, John Locke es el primero que apuesta por la democracia, ¿no? A pesar de encontrarse en un contexto del Estado monárquico, él indica que el poder no solamente debería estar en un solo soberano, sino que debería estar también en una asamblea elegida por un conjunto de ciudadanos, no todos, solamente un conjunto de personas que son considerados ciudadanos porque poseen propiedades. Ese es el pensamiento de Locke, que más adelante Rousseau, bueno, evoluciona, se podría decir, ¿no? Rousseau ya nos habla acerca de la soberanía del pueblo y de la voluntad general del pueblo, ¿no? Bien, con respecto a Rousseau, los ideales que él plantea con relación a la democracia son los que sentaron las bases para la Revolución Francesa, basada en los siguientes principios, ¿no? En la libertad, en la igualdad, en la fraternidad, ¿no? Lo que exigía la Revolución Francesa era la toma del poder por parte del pueblo y ahí también se generó la Constitución del hombre, ¿no? La Constitución del hombre, y bueno, dio paso a nuevas manifestaciones, ¿no? Nos ayudó la Constitución de 1700, perdón, la Revolución de 1789, la Revolución Francesa, ¿no? Y bueno, ya hacia más adelante en nuestro continente, se fueron, eh, bueno, según nuestra historia, nosotros fuimos colonizados y los movimientos de independencia empezaron recién en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX y bueno, una vez se lograron las independencias, se fueron teniendo las primeras constituciones y se apostó por la democracia. No obstante, tuvimos una alternancia entre el régimen militar y el democrático, ¿no? A medida que también se iban adquiriendo los derechos fundamentales para nuestra población, ¿no? Ya sabemos las grandes desigualdades que hubieron desde un inicio de la conformación de nuestra república, ¿no? De nuestro estado. Bueno, hasta el 70 es que todavía teníamos un gobierno militar. Es decir, nuestra democracia en cierto modo es reciente. Es reciente y bueno, se ha enfrentado a múltiples desafíos, uno de ellos la corrupción, ¿no? La corrupción y bueno, nuestro sistema político actualmente posee una democracia tambaleante. ¿En qué sentido? No tenemos la fortaleza suficiente para en oportunidades poder defenderla, ¿no? Am, Inclusive en la actualidad siguen muriendo personas en nombre de la democracia, ¿no? No han pasado muchos años y bueno, testigo, bueno, ejemplo de ello es los movimientos bueno, las manifestaciones del año 2020, del año 2022, 2023, enero y febrero. Bueno, eh, la soberanía del pueblo de la que hablaba Rousseau eh, a veces pareciera no existir en nuestro país, ¿no? Incluso ahora, ¿no? El, con relación a el cobro de cupos y de repente eh, los problemas de inseguridad que hay en el país no pareciera existir el Estado, ¿no? Que es lo que nos hablaba Thomas Hobbes, ¿no? Que el Leviatán nos ayuda a protegernos, a proteger nuestra integridad, nuestras propiedades, ya que somos egoístas, pero parece que nuestro Leviatán está descansando. Bueno, con respecto a la ética y a la justicia según Aristóteles, ¿con qué me voy a esto? Con que el accionar ciudadano
la formación de la ciudadanía es indispensable en ética y justicia, la que nos enseña Aristóteles en la Ética Nicómaco, para que podamos hacer algo, ¿no? Bien, eh, Aristóteles nos habla acerca del propósito de la vida del ser humano, y el propósito de la vida del ser humano tras realizar múltiples acciones o actividades es la felicidad, ¿no? Para Aristóteles, el propósito de la vida es la felicidad. Y esta felicidad se logra de repente por medio de la consecución de virtudes, ¿no? Muchos a veces buscan las virtudes, buscan el conocimiento, pero otras personas buscan los bienes materiales, ¿no? Buscan los bienes materiales, buscan de repente satisfacer sus placeres. Perdón, eso, ¿no? Para Aristóteles, el camino hacia la felicidad verdadera es buscar las virtudes éticas o de repente buscar el conocimiento, buscar la inteligencia, porque eso tiene mayor trascendencia. Es el pensamiento que nos da Aristóteles, ¿no? Acerca de las virtudes. Y bueno, eh, ¿por qué medio podemos buscar las virtudes? Para Aristóteles, el medio por el que se puede tener la virtud es a través de la vida política, ¿no? Para Aristóteles, la política es la ciencia que garantiza el bien supremo de la humanidad. Miren qué idea él tiene de la política, ¿no? Es una idea que actualmente para el imaginario social está muy alejada. La política es la ciencia de lo posible, es la que hace posible las ideas, ¿no? Es la que hace posible la convivencia, es fundamental para la composición de nuestro Estado, pero actualmente el imaginario social, el imaginario colectivo, ve a la política como un sinónimo de corrupción, ¿no? Bueno, en parte las virtudes también son las que buscan la justicia. Un pilar de la virtud es la justicia. Los que aman, Aristóteles usa el siguiente ejemplo, ¿no? Los que aman los caballos se encuentran el deleite en ver a los caballos, ¿no? Los que aman su trabajo encuentran su deleite haciendo su trabajo, ¿no? Y los que aman la justicia encuentran su deleite haciendo la justicia, ¿no? Es lo que nos dice Aristóteles y es fundamental, es prioritario para la ciudadanía empezar a amar la justicia. ¿Y cómo? Empezando a conocerla, ¿no? Y empezando a hacer justicia por nuestros propios medios. Bien, con respecto al deber moral según Kant, Kant nos habla acerca del imperativo categórico de la moral. El imperativo categórico de la moral vendría a ser la base troncal para forjar los deberes, la ética y el derecho, ¿no? ¿Y qué es el deber? Bueno, el deber es una acción que tiene una noción de obligación, ¿no? Y que, bueno, tiene su principio en una máxima, ¿no? Que tiene su fundamento en la moral, ¿no? En la moral. La máxima es el propósito, ¿no? Que podríamos ver, ¿no? Ese es el deber. El deber es lo que la persona, en función de sus ideas, de su reflexión, piensa que está destinada a hacer, ¿no? Es lo que la motiva, en otras palabras, ¿no? En función de ciertos criterios morales, ¿no? ¿Qué es el imperativo categórico de la moral? Bueno, imperativo porque es algo que prima, ¿no? Por sobre todo lo demás. Es un juicio interno que realiza el individuo, ¿no? Es un juicio interno que realiza el individuo para poder actuar consecuentemente, ¿no? Pero tendría que estar orientado en la justicia, ¿no? ¿Qué diferencia el derecho de la moral? ¿Qué diferencia el orden jurídico de la moral? El orden jurídico se diferencia de la moral porque, bueno, este, el orden jurídico está realizado para una acción externa, mientras que la moral está realizada para
está hecha para una reflexión interna. Esa es la diferencia, ¿no? El orden jurídico es coactivo, mientras que la moral es de reflexión. Bien, por otro lado, la ética no está incluido en la lámina, pero lo voy a explicar. La ética tiene que ver con la teoría, ¿no? La moral va con la práctica y la ética va con la teoría, ¿no? Y a ella corresponde a esta hacer la reflexión acerca de la naturaleza del hombre, su naturaleza moral y, bueno, decirnos por qué debemos actuar como debemos actuar, ¿no? Bueno, la finalidad de todo esto, este conjunto de mecanismos para la conducta del hombre es garantizar la convivencia en libertad, ¿no? Garantizar nuestra libertad sin afectar la libertad de otros, ¿no? Bien, ya estoy terminando. ¿Cuáles son las conclusiones que llego después de este trabajo? Primero que las características del Estado peruano es que vivimos en democracia, ¿no? Y bueno, esta democracia se basa en múltiples antecedentes históricos, ¿no? Que es necesario que nosotros conozcamos para poder valorar, ¿no? Valorar la importancia de la defensa de estos principios universales que tenemos, de estos principios, estos derechos constitucionales que tenemos, y bueno, poder de repente a partir de ese conocimiento hacer que evolucionen, ¿no? Podemos contribuir, ¿no? El derecho avanza. Si nosotros sabemos más, vamos a poder aplicar estos conocimientos y hacer que, bueno, nuestro derecho avance, ¿no? Bueno, otra conclusión que se llega es que la reflexión filosófica de los pensadores que hemos expuesto a través de esta presentación es fundamental para poder ser lo que somos hoy en día como civilización, ¿no? Tenemos que revisar a estos filósofos, ¿no? A Tomás de Aquino, San Agustín, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau y Kant, ¿no? Eh, otra conclusión a la que llego es que a partir del análisis histórico se pueden comprender cómo ha sido el contexto que ha promovido el cambio social, económico y político de la humanidad, ¿no? A través de la historia, a través de la lectura de la historia, de la revisión de la historia, se puede reconocer que el derecho y la política evolucionan y evolucionan con las sociedades, así como con los modelos económicos, ¿no? Ya hemos hablado acerca del feudalismo y del capitalismo. Por último, para que un Estado pueda ser funcional, idealmente requiere de legitimidad, así como del respeto al pacto social, ¿no? Del que hablábamos, que postuló Rousseau y Locke, ¿no? Y también Hobbes. La corrupción es un mal que afecta grandemente a los países y además está instaurada estructuralmente. Ante ello, es necesaria la toma de conciencia del ciudadano. Bien, esta ha sido mi presentación. Agradezco la oportunidad y espero que sea de su agrado. Será conmigo hasta una próxima oportunidad. Ya, bueno, perdón.